Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Transmitiendo para ustedes desde la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe 5518-7760. Mucha información internacional también para ustedes. Radio Cañón platicará esta tarde con la embajadora de Israel ante México, pero de cara a una explicación sucinta de este conflicto, ya también estaremos con los expertos. Y por la mañana el Poder Ejecutivo Federal volvió a condenar los gastos superfluos del Poder Judicial. Del Poder Judicial, el Ejecutivo señaló que desde el presidente y dictador Porfirio Díaz se mantuvo la estrategia de cooptación de los ministros de la Corte, y el recorte que se aplicó en el presupuesto y los diferentes fideicomisos de los integrantes del Poder Judicial, pues hablan de una reestructuración que podría culminar en la eventualidad que Morena alcance mayoría en eso precisamente, en, entre otras cosas, a llevar al Poder Judicial a adaptarse a los nuevos tiempos que definitivamente marcan la austeridad de los ministros y jueces de la Corte, porque como lo dijo el presidente López Obrador por la mañana, es demasiado el despilfarro que ocurre ahí en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, amigas y amigos de la audiencia, es importante por tres características. Desde luego, la más importante es lograr el equilibrio de los poderes en México, y a partir de ello, lograr que el Ejecutivo pues tenga controles. Si no lo hay, como sucedió en la presidencia de José López Portillo y Luis Echeverría hace muchos años, algunos jóvenes aquí ni nacían, pues el Poder Ejecutivo simplemente en ese sentido pugnaba porque todos sus decretos no encontraran oposición alguna precisamente en este país. Lo importante es destacar que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 11 ministros, y estos 11 ministros son evaluados por el poder de la judicatura, el Consejo de la Judicatura. Solo que el problema, a partir de la reforma al Poder Judicial de 1995, radica en que el ministro presidente de la Corte es al mismo tiempo el ministro presidente o consejero de la Judicatura, y difícilmente ellos se evaluarían de una manera diferente en esa responsabilidad. Si esto entra en vigor, el recorte será fundamental y causará estragos mayores a los integrantes de la misión o de esta representación. El Poder Judicial en una encrucijada: o se hace más económico, y buscan sus integrantes reducirse sus ingresos, no solamente los ministros, sino los jueces, los magistrados, o simplemente la población podría no estar de acuerdo en la forma y en su gasto, que es elevado sin duda, y ya para ello pues se tendrá que
dar otras explicaciones desde el Poder Judicial, entre otras cosas. Y de su actual ministra presidenta, recordar que ella fue promovida para la Corte justo cuando el expresidente Peña llegaba a la mitad de su mandato, en el 2015. Y desde esa fecha la actual ministra pues tiene otra proyección. Los ministros de la Corte están obligados porque su proceso de elección no es sencillo, aunque aquí se debe acotar, el presidente de la República también debe dejar de promover. Me parece que la última terna fue la que el presidente López Obrador envió hace 1 año y medio, que incluyó a una ministra en una situación de claroscuros por la legalidad de su tesis. Pero esa fue la última ocasión. Me parece que un presidente promoverá ante el Poder Ejecutivo o ante el Poder Legislativo, el Senado de la República, la ratificación de ministros cercanos a él. Fueron 2 ministras las que llegaron desde hace 1 año y medio a ocupar esa responsabilidad. ¿Qué sigue? Además de mecanismos de transparencia. Ustedes saben, vamos rápidamente a conocer cuántos fideicomisos, se explicó por la mañana en la mañanera, fideicomisos tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son derroche de recursos. Se los explico junto con sus salarios, pero hay un fideicomiso del sistema de pensiones complementarias que no se explica. Y aunque hay partidos como Acción Nacional, en todo su derecho, como dijo el presidente de la República, a defender a los fideicomisos de la Corte, hay otros que no lo hacen, como es el gobernante partido Morena. En su momento, el líder del PAN afirmó que, me refiero a Marco Cortés, afirmó que en la discusión sobre los fideicomisos del Poder Judicial, eliminar con el fin de destinarlos a becas son excesos. Eso piensa Marco Cortés. La desaparición, a lo que él sumó, del Instituto del Bienestar es otro tema. Si de derroche hablamos, dijo Cortés, la Cuarta Transformación es monumental, 400,000 millones de pesos tirados a la basura con la creación sin sentido del INSABI. El 14 de mayo, el dirigente albiazul, a través de un comunicado, apoyó abiertamente a la ministra presidenta Norma Piña Hernández ante las amenazas e insultos y supuesto odio contra ella, como lo expuso precisamente este líder. En las acciones de inconstitucionalidad presentadas en el máximo tribunal también se advierte un sello de venganza, como se precisa. Y finalmente, las reformas. Vamos a hacer un paréntesis, porque vía telefónica se encuentra su excelencia, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger. Embajadora, muchas gracias por aceptar esta entrevista a través del 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. De día, bienvenida a México después de presentar sus cartas credenciales. Lo omitimos, es un momento diferente. Gracias por aceptar esta plática. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Gusto saludarlo. Excelencia, ¿qué significa para una nación democrática como es Israel que el atentado terrorista se perpetrara durante la fiesta denominada como Simchat Torah? La fiesta de Simchat Torah es la fiesta en la cual se festeja la terminación de la lectura de la Biblia, que se hace cada año con un ciclo, cada semana otro capítulo, y la fiesta es de renovar y empezar de nuevo a leer la Biblia. Es una fiesta muy alegre. Este ataque terrorista tan terrible que sufrió Israel en la mañana de Simchat Torah, de sábado 7 de octubre a las 6:30 de la mañana, más que nada significa pues que mucha gente estaba yendo a las sinagogas a rezar por la fiesta, mucha gente estaba en sus casas descansando y festejando con sus familias,
y los sorprendieron a las 6:30 de la mañana en sus casas. Entraron y filtraron a partir de la valla de separación con la Franja de Gaza centenares de terroristas monstruosos que entraron a las casas de las familias, asesinando familias enteras, decapitando bebés, violando mujeres, llevándose de rehenes y de secuestrados ancianos y ancianas, hombres, mujeres, niños, con una crueldad inconcebible. Al mismo tiempo, estaban lanzando cohetes desde la Franja de Gaza hacia las ciudades principales de Israel, Tel Aviv, Jerusalén, la capital, ciudades del sur. En fin, un ataque terrorista de los más grandes que se vieron en la historia de la humanidad. Lamentable que ello ocurra cuando una población se encuentra, embajadora, en una fiesta de intimidad con Dios, para precisarlo a la audiencia, embajadora. Sí, ese es un ángulo que es importante, pero no es el punto principal. O sea, sí, es un día de mucha intimidad con Dios, pero aún si fuera otro día, es un ataque brutal, cruel, que no se puede justificar de ninguna manera, no importa en qué día y en qué hora y en qué parte del mundo se hace. Ahora, Excelencia, se pregunta a la audiencia y le preguntamos nosotros, ¿cree que el grupo terrorista Hamas no deje de ser más que una extensión de la proclama iraní para desaparecer a Israel? Son las dos cosas, Federico, son las dos cosas. Es un movimiento terrorista palestino, yihadista, islamista, que su modo de operar, como vimos, fue desarrollando durante... Adelante, Excelencia. Excelencia, perdimos la comunicación brevemente, platicando, audiencia, esta mañana con su Excelencia, la embajadora Einat Kranz de Israel ante México, y nos ha explicado acerca de lo que significa la fiesta del Simchat Torah, y en este momento era crucial. Vamos a recuperar la comunicación con ella para conocer acerca de lo que el Estado o la República Islámica de Irán hace promoviendo el terrorismo vía Hamas. Esto en un momento que es crucial también para entender el por qué la masacre de Hamas no puede significar para este grupo terrorista bajo ningún sentido una victoria. Una cosa es una victoria militar y otra una masacre de civiles desarmados, sorprendidos en medio de una celebración religiosa. La supuesta victoria de Hamas después de la masacre, y esto coincide... Excelencia, perdimos la comunicación y nos explicaba acerca de lo que la República Islámica de Irán hace en la promoción del terrorismo. Adelante, Excelencia, por favor. Sí, muchas gracias. Lo que estaba diciendo es que la organización terrorista Hamas son las dos cosas. O sea, por un lado, es una organización terrorista palestina, yihadista, islamista, con afinidad. O sea, estamos viendo la naturaleza de los ataques que perpetraron en contra de los ciudadanos civiles inocentes de Israel. Es como la de ISIS. Son imágenes que vimos hace unos años de los terroristas de ISIS violando mujeres, decapitando niños. Es prácticamente lo mismo, y si el mundo condenó a ISIS y combatió a ISIS, así lo tiene que hacer con Hamas. También es, igual como estaba usted diciendo exactamente, es el brazo largo de Irán en la región. Son entrenados por Irán, financiados por Irán. Todo este ataque no podía haber pasado sin un apoyo muy fuerte de un poder muy grande como es Irán, y queda claro que Irán utiliza a Hamas, a Hezbollah también, pero a Hamas en este caso del ataque actual, como su brazo largo en la región, como su proxy para atacar a Israel. Y ya en estos temas finales, agradeciendo su disposición de tomar la llamada a Radio Cañón 760, Excelencia, nadie puede afirmar que esto signifique una victoria militar cuando se está masacrando a civiles desarmados, sorprendidos en una celebración religiosa.
Así es, así es. No estamos hablando de un conflicto armado, o sea, de una guerra entre dos entidades nacionales, entre dos estados. No se trata de dos estados que están en guerra. Tampoco es la autoridad palestina que está involucrada en esto. Es un movimiento terrorista, feroz, monstruoso, que está atacando a civiles. Y de esto estamos hablando. No estamos hablando de un conflicto entre dos naciones. Excelencia, ¿algún comentario que desea agregar para orientar un mejor conocimiento de quien le sigue aquí en Radio Cañón en las diferentes redes en este momento en el cual México se solidariza desde luego de manera directa con el pueblo de Israel? A partir de este espacio informativo, Excelencia, ¿algo que desea agregar? Sí, desearía agregar que Israel se necesita defender, que Israel tiene que reaccionar. Tenemos que defender a nuestros ciudadanos, tenemos que defender a nuestro territorio y el ejército de Israel está reaccionando y lamentablemente vamos a ver un conflicto armado que va a seguir y que va a llevar un tiempo y vamos a necesitar el apoyo y vamos a necesitar la legitimación, la legitimidad para seguir reaccionando, para destruir lo que es la fuerza del movimiento terrorista Hamás y destruir su posibilidad de seguir atacando a Israel. Le agradezco enormemente, Excelencia Einat Kranz-Neger, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón. Nuestra solidaridad permanente al pueblo de Israel a través de su persona, embajadora. Muchísimas gracias, Federico. Fue un gusto hablar con usted y espero tengamos mejores ocasiones para hacerlo. Sabe que esta es su casa informativa, embajadora. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 12:16. Fue su Excelencia Einat Kranz de Israel en México. Transmitimos en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Y como desee usted observarlo, audiencia, este es un evento que inicia en un día particular para Israel. Lo decía su servidor en un encuentro con el Supremo, si me permiten la expresión. Es una fiesta de intimidad, el momento en que aprovecha este grupo patrocinado por Irán para lanzar una embestida y hacer pensar que Israel es una nación débil. No, hombre, todo lo contrario. Tiene un ejército que está respaldado por su pueblo y esto se expresó recientemente en las muestras de unidad nacional que los israelíes dejaron ver en los últimos días. Cada quien, desde luego, tiene una interpretación de los hechos, pero la nuestra se circunscribe a lo que pensamos no debe ser crear una huella de odio allá, y porque jamás no es la autoridad palestina, como lo explicaba su Excelencia. Son las 12:18. Hay más información aquí a través de la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. La verdad es que para cerrar este capítulo lamentable que se condena desde cualquier arista, Israel logró en la guerra de los 6 días pues levantarse y derrotar a Siria y Egipto, quienes la encauzaron en esa ruta, y desde la creación del Estado de Israel en lo mismo. A título personal, audiencia, se cree que la solución del conflicto árabe-palestino se encuentra en 2 estados con una sola representación. En otros temas, el Congreso Capitalino, de vuelta a la Ciudad de México, presentó el Foro de Vivienda Sustentable. De ello platicamos con el diputado, con la diputada, estamos ya enlazados con la diputada Maxta Iraíz González Carrillo, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Y le agradezco tome la llamada para Radio Cañón 760, diputada vicepresidenta, esta tarde, y buenas lo sean para usted. Hola Federico, te saludo con mucho gusto y saludo a todos los que nos escuchan. Diputada presidenta, a propósito de las expectativas de este Congreso en la ciudad y el Foro de Vivienda Sustentable, sin ella no hay futuro para la capital, expresaron algunos de los ponentes,
y si a un lado hacemos los compromisos de México con la Agenda 2030, peor aún, vicepresidenta diputada. Así es, Federico. Mira, déjame contarte que este foro nace también como, bueno, en mi calidad de secretaria de la Comisión de Vivienda y de integrante de la Comisión de Planeación del Desarrollo. Es muy importante hablar de estos temas en este momento en el que se está discutiendo en el Congreso también, tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa de Ordenamiento Territorial. Más allá del desarrollo urbano y la vivienda, considero que tenemos que cambiar la perspectiva de ver las formas, porque lo que nos mencionaban en ese foro donde estuvo la empresa Utopía a través del ingeniero Marco Antonio Calzada era pues que justamente la mayoría de las madererías en la Ciudad de México se podría decir que se alimentan de la tala clandestina de árboles. La semana pasada aprobamos un dictamen en el cual se endurecen las penas para la tala inmoderada de árboles, pero esto no va a dejar de ocurrir mientras estas madererías sigan produciendo, sigan vendiendo y evidentemente necesiten de ese material. Entonces, en este foro de vivienda sustentable justamente hablamos que hay otras alternativas para generar tanto materiales de construcción, desde la varilla hasta los acabados, hasta el concreto, todo lo que se requiere. Y entonces hablamos de dejar de lado las maderas, de dejar de lado el acero, que es muy costoso y es muy pesado, y buscamos otras alternativas que protejan el medio ambiente, que sean amigables con el medio ambiente y que den una mayor seguridad a las construcciones en la Ciudad de México. Entonces, el resultado es la exigencia para el desarrollo de vivienda sustentable, y porque la ciudad capital se ve rezagada, le pregunto, frente al paso del calentamiento global. Sí, evidentemente, nosotros en el foro abordamos justamente que el día cero que se tenía pronosticado para, faltaban más de 10 años, actualmente está pronosticado el día cero para el 2027, o sea, estamos hablando de muy pocos años que no hemos generado los impactos que se requirieran con la Agenda 2030, que no hemos disminuido el tema de estos gases invernaderos que afectan al medio ambiente y que no nada más eso conlleva el tema de tirar basura o utilizar plásticos reciclables. Esto va desde la construcción de una vivienda que evidentemente no está pensando en ser amigable con el medio ambiente. Y te doy un ejemplo, Federico, nos explicaban de materiales de acabados para construcciones que se pueden hacer con residuos fecales. Entonces ahí estamos hablando cómo podemos utilizar lo que orgánicamente producimos como seres humanos y hacerlo ahora en vivienda. Entonces, posibilidades hay muchas. Empresas que estén especializadas y que tengan de verdad una responsabilidad social con el medio ambiente existen. Activistas sociales, porque también déjame comentarte que este foro se hace a través de la organización de No al Cambio de Uso de Suelo, que es una organización ciudadana que está integrada por copacos de colonias como Hipódromos Condesa y Condesa, que están muy preocupadas por el desarrollo inmobiliario en su zona, pero que también buscan que la vivienda que se realice sea vivienda que no tenga tanto impacto para el medio ambiente. Esto es importantísimo lo que resaltó, porque rescatando líneas de este foro, el impacto global de la construcción genera, cito textualmente, 34.8% de emisiones de gases efecto invernadero, diputada. Así es, y si nosotros abordáramos lo que es la vivienda sustentable, se estaría reduciendo este impacto conforme lo que nos dijeron los especialistas casi en un 90%. Entonces, hablar de que ya no exista la tala inmoderada, que podamos seguir teniendo el oxígeno de nuestros árboles, hablar de varillas que no se requieran o elementos para las construcciones que no requieran acero, y también hablar, porque también en este foro llevamos a cabo el tema del estrés hídrico en la Ciudad de México. Abordamos temas, inclusive, Federico, te comento, para los mercados públicos, donde dijeron que, por ejemplo, el Mercado Hidalgo tendría la capacidad de captación pluvial para abastecer al mercado y para abastecer a toda la colonia de agua. Entonces, esto fue temas trascendentales que se abordaron en este foro. Ahora, los resultados del foro llegarán al Congreso, al antiguo Palacio de Ayuntamiento. ¿Tendrán un efecto vinculatorio o solamente una recomendación de buena fe?
No, evidentemente nosotros abordamos primero los foros de concientización. Vendrá una mesa de trabajo con los especialistas donde buscaremos modificar leyes, la ley de desarrollo urbano, la ley de vivienda y los reglamentos que emanen de allí, para que esto se pueda ver transitable en políticas públicas que ayuden a las constructoras también a seguir fomentando este tipo de viviendas. Esto último es importante. ¿Sabe, diputada? Cada día los citadinos, contemos o no con el vital líquido, estamos inmersos en el estrés hídrico porque no se sabe en qué día, en qué hora, cuando uno abra su llave, ya no, como dice usted, y ocurrió en Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, en el 2012, abría la llave, no salía una gota de agua, y el ejército entonces era el responsable de entregar su cuota de agua a cada ciudadano. Por ello la importancia de los resultados de este foro, diputada. Sí, lo que estamos buscando es generar esta conciencia, generar políticas públicas que beneficien el impacto ambiental. Considero que estamos rezagados, sin embargo, tenemos que empezar por algún punto y considero que tiene que ser antes de este año. Nosotros estaremos subiendo todo este conjunto de iniciativas en mejora del medio ambiente. Buscaremos a la Comisión de Medio Ambiente para que se sume a estas propuestas y que, bueno, en el Congreso también vean como una prioridad el tema de la sustentabilidad. El desarrollo, pues, como dice el informe, de tecnologías y enfoque sostenible ante la fuerte carencia de agua y el futuro incierto de esta capital. Así es, y también generemos construcciones que no sean tan pesadas y que puedan también resistir un sismo, que también sabemos que la Ciudad de México es una zona sísmica y que cada vez los sismos son más fuertes, incluyendo que hay ya epicentros en la Ciudad de México. Por último, diputada, este fin de semana que participábamos en la carrera del Politécnico de 21 kilómetros, en el circuito interior, que nos lo prestaron unas horas, observa usted más o menos por Azcapotzalco unas grandes torres que pues no se justifican, como las hay aquí también en la Cuauhtémoc, ante la escasez del vital líquido. Se construye, diputada, como si la Ciudad de México, que antes fue precisamente un lago hermoso con una gran cantidad de agua, contara con afluentes y no hay uno solo. El que queda es el río Magdalena, al que hay que preservar, y esa es la gravedad del problema. ¿Quién autoriza la construcción de esas elevadas torres? ¿Qué tan seguras son para el tema de los sismos, viendo a Turquía el año pasado, entre otras cosas, diputada? Pues creo que todo eso es lo que hay que replantearnos. Yo he exhortado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a las alcaldías, a que sean muy responsables a la hora de generar estos permisos para estas construcciones, porque podrán ser zonas adquisitivamente muy ricas y que podremos ver con un enriquecimiento impresionante, pero al final del día, el día que venga un sismo, entonces, ¿en quién se va a fincar esa responsabilidad? Nosotros lo hemos trabajado muchísimo en la Cuauhtémoc, en zonas como hipódromos y Romas, donde las construcciones son de manera desbordada y de pisos como no se imaginan, y la verdad es que ni PAOT, ni INVEA, ni la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se pueden dar una respuesta ni de quién otorga los permisos, se pasan la bolita unos a otros, construyen en 2 meses y en lo que te dio respuesta la autoridad ya se terminó la construcción y ahora hay que empezar procedimientos legales para detener esos pisos. Entonces, me parece irresponsable la manera en cómo se ha desbordado el tema de la construcción en la capital, y por eso ahora que viene el Plan General de Ordenamiento Territorial y el Programa de Desarrollo, vamos a estar trabajando con especialistas que nos den su punto de vista sobre estos planes, que en diciembre a más tardar ya se tendrá que estar hablando de este tema. Diputada, le agradezco, Magda Iraíz González Carrillo, por profundizar en estos foros para la viabilidad, el foro Vivienda Sustentable para la viabilidad de la ciudad capital. Le seguiremos requiriendo y ojalá pueda darnos contactos de los especialistas e ingenieros que participaron al hablar de riesgo ante sismos, escasez del agua, falta de energía, movilidad, entre otras cosas. Si lo considera pertinente, diputada, se lo vamos a solicitar. Miren, yo los invito a seguir a la empresa Utopía,
así se llama la empresa con quien trabajamos el foro, y a la organización que pueden encontrar en redes sociales, no al cambio de uso de suelos. Asimismo, en mis redes sociales, que estoy como @Maxta González en Facebook, Twitter e Instagram, ahí vamos a subir las fechas de los foros que vamos a tener y vamos a estar informando a los vecinos sobre cómo van los avances en estos foros y con las mesas de trabajo de los especialistas, porque es importantísimo que la ciudadanía esté informada, esté enterada y sepa lo que tenemos que pelear en estos momentos para tener un desarrollo urbano digno y que no sea contraproducente a 15 años. Gracias por la oportunidad de escuchar estas reflexiones de este foro de vivienda sustentable. Buenas tardes para usted, diputada Maxta Iraíz González Carrillo, por el PRI ante el segundo Congreso Capitalino. Muchas gracias, Federico. Les mando un saludo muy grande a todos. Lo cual es recíproco, diputada. Son las 12:32. No se vaya, hay más información aquí en la señal de Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En los temas relevantes de la conferencia del Ejecutivo Federal, rechazó que se afecta a los trabajadores del Poder Judicial al eliminarse los fideicomisos de ese órgano autónomo, y estas fueron sus palabras. También desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba. Y en el tema de la evaluación del sistema IMSS Bienestar y la calidad del servicio que prestará cerca de 53 millones de personas, ofreció una fecha importante, marzo del 2024, el Ejecutivo, para un cambio radical de ese rubro. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los Diputados aprobó con 30 votos a favor de Morena y aliados, particularmente 21 en contra, la extinción de 13 fideicomisos aludidos del Poder Judicial para transferir esos recursos de casi 15,000 millones a la Tesorería de la Federación. El diputado de Acción Nacional, Romero, cuestionó esta acción y previó que ese recurso se aplique en la próxima campaña presidencial. Los diputados abrieron la puerta para que los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es el ISSSTE, y los que han sido dados de baja del régimen obligatorio por falta de pago en sus cuotas puedan solicitar la continuación voluntaria. Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, Verde Ecologista y PRD propusieron reformar la Ley General de Salud para regular la eutanasia. Esto cuando el paciente sufra una enfermedad terminal o una condición médica irreversible. Proponen que el paciente se someta a una evaluación para determinar médicamente si se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia de la eutanasia. En la colegisladora, el Senado aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores se abstengan de exigir la presentación de cartas de antecedentes no penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. El Pleno de la Cámara Alta aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para establecer la implantación y homologación de un salario digno, jornada laboral justa, días de descanso obligatorios y días de vacaciones y prestaciones de ley para las personas trabajadoras del campo. El segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula 3527, que forma parte de la misión de rescate de mexicanos varados en Israel, despegó del Aeropuerto Internacional David Ben Gurión en Tel Aviv a las 5:30, 20:53 de la capital, y llegará el día de hoy a la base aérea número 1 en Santa Lucía, en el Estado de México. En el municipio de Gutiérrez Zamora, allá en Veracruz, fue asesinado a sangre fría
Caray. El exalcalde William Monge Morales, de 65 años. Él era integrante del Movimiento Ciudadano y su mandato fue del 2018 al 2021. Fue acribillado al dejar a su hijo en el Colegio México, situado en el centro de la cabecera municipal. Y continúan las quemas de vehículos, tome nota de esto, audiencia, y amenazas en Tabasco y Chiapas, porque el martes, precisamente ayer por la noche, 2 vehículos fueron incendiados allá en Macuspana y otro en Reforma. En ambos casos fueron encontrados escritos con mensajes intimidantes adjudicados a un grupo criminal emergente en la geografía del sureste. El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja, reconoció que encontró una dependencia infectada de corrupción que se debe sanar y llamó a los transportistas, ciudadanos e iniciativa privada para aliarse en una nueva ley de movilidad que ponga por encima el bienestar de la gente. Familiares y amigos de Johan Iván Flores Ramírez se movilizaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en demanda de justicia para el joven que falleció tras ser atropellado por una unidad de la dependencia. Esto en el cruce de las calles de Rivero y Tenochtitlán, ahí en la colonia Morelos, el pasado 6 de octubre. El titular de gobierno, Ruiz Suárez, da a conocer que se valora mover a otro espacio el albergue para migrantes de la alcaldía Tláhuac. Esto registran una saturación en las últimas semanas. El Consejo del Judicial Ciudadano aprobó entrevistar a la fiscal citadina Ernestina Godoy pasado mañana, como parte del proceso que se sigue por su posible o logre o no su ratificación. Tendrá que ser evaluada precisamente por los integrantes de este consejo. Un tribunal de enjuiciamiento encontró culpable del delito de feminicidio a Mauro Antonio Martínez Valentín por la muerte de la joven de 18 años Sofía Morales, a quien dio una bebida alcohólica combinada con cocaína al interior de un bar ahí en la Doctores en abril del 22. La Secretaría de Educación Pública inició la difusión del protocolo para la protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en la revisión de útiles escolares entre más de 3,000 escuelas. Por ahí recuerdo el operativo Mochila Segura, que prevaleció durante varios años y después fue omitido. Y en lo internacional, el premier Netanyahu formó un gobierno de emergencia con el líder opositor Benji Gantz para enfrentar a Hamas. Un sismo de 6.3 sacude a Afganistán y en esa misma geografía, el primero de ellos dejó un saldo de 2.500 muertos y 20 pueblos destruidos y más de 12.100 afectados. Shani Luke, la joven alemana que apareció ensangrentada e inconsciente en un video que se hizo viral tras la violenta incursión de Hamas en Israel, está viva, pero en estado crítico, afirmó su madre Ricarda Luke. Ayer la vimos en los espacios de Radio Cañón en un reclamo triste, doloroso acerca de la salud de su hija. Las autoridades estadounidenses reanudaron la revisión de vehículos de carga en el puerto de entrada de las Américas en El Paso, Texas, en la frontera con México, después de más de 3 semanas de suspensión debido a la llegada masiva de migrantes. Y trabajadores estadounidenses comenzaron a reforzar el muro fronterizo en Juárez, donde los migrantes que arribaron en la última oleada récord se dicen desalentados y temerosos por la medida. En El Paso, Texas, iniciaron los trabajos por parte de la administración de Joe Biden para elevar aún más la estructura construida por el gobierno de Trump, algo que fue rechazado por el actual mandatario durante el debate del 2020 ante Donald Trump. Son exactamente las 12:42, 5518-7760. Siga aquí en Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Recientemente, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia ante el segundo Congreso de la capital, encabezada por el diputado de Morena, Octavio Rivero, presentó al Pleno el dictamen
que de reforma al Código Penal de la Ciudad de México. Y entre otras cosas, incluye la comisión de un delito donde se actualice medios aeronaves pilotadas a distancia, conocido como drones, o tecnología de videovigilancia, y las penas previstas aumentarán en su momento. Vamos a enlazarnos precisamente con el diputado presidente Octavio Rivero, de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Gracias, diputado presidente, por aceptar la llamada de Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. ¿Hay algún problema en la comunicación, diputado? Pero repito, las penalidades más altas para ecocidas y quienes empleen drones para cometer robos. Esto se registró en la sesión del pasado 3 de octubre. Creo que fue jueves 3 de octubre, me parece. Y ahí se habló tanto del delito de ecocidio para quien causa un daño grave al ambiente por la emisión de contaminantes y actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales. Eso por un lado. Y por el segundo, el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C del 224 del Código Penal para la capital en materia de uso de drones o vehículos aéreos no tripulados. Esto es muy importante porque ya el crimen del Foro Común no hará de las suyas. De cualquier forma, es una modificación al artículo 224 que impondrá de 2 a 6 años de prisión cuando el robo se cometa con el empleo de aviones no tripulados, drones, y o de cualquier otra tecnología con dispositivos de videovigilancia. Me parece que solamente así se logrará abatir al crimen que se va sofisticando, se moderniza y ya está inmerso en la era de los drones, hasta para cometer asaltos bancarios en complicidad con el personal que labora al interior de esas instituciones. Entonces, considere usted, audiencia, que se encuentra usted y nosotros en un grave riesgo a su persona al momento en que se da esta coordinación entre los grupos delincuenciales que emplean los dispositivos de videovigilancia y particularmente aviones no tripulados. Hoy son menores, pero si usted revisa el tipo, modelo de dron empleado por el crimen organizado de Michoacán, verá que estos vienen desde una de las exrepúblicas rusas que los desarrollan cercana a Azerbaiyán, unos drones de última generación que hacen diminutos a los que ustedes y nosotros conocemos, y con ellos se basa el crimen organizado para lograr sus objetivos. Entonces, vamos rápidamente, los drones empleados, vamos aquí rápidamente, vía telefónica se encuentra ya precisamente el diputado presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Octavio Rivero. Diputado, buenas tardes y gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes. Le resumí a la audiencia que presentaron desde su comisión dos reformas, una al artículo 220 del Código Penal para sancionar el empleo de aviones no tripulados, drones, entre otros, pero también en ese sentido se va a castigar con esa reforma a ecocidas. Vamos, si nos permite, rápidamente al primero de los rubros, el empleo de drones por parte de la delincuencia. Pues mira, sí es una modificación del artículo 224 para ya tipificar la utilización de lo que conocemos como drones o como lo que se conoce como aeronaves pilotadas a distancia, una nueva tecnología de video que se ocupa para muchas cosas y que bueno, pues ahora se está ocupando como parte de la utilización de algunos delitos, sobre todo de algunas bandas organizadas,
y que bueno, con ellos hemos visto que se han cometido delitos como robo, secuestro, lesiones, entre otros, ¿no? Pues ahora con la nueva reforma del artículo 224 y el 71, pues ya queda integrado en el Código Penal la utilización de estos artículos, estos esta nueva tecnología que está siendo ocupada para esto, y bueno, pues se aumentará a una mitad la sanción de robo, de secuestro, de homicidio, de lesiones, etcétera, cuando se demuestre que fue ocupado un dron para la utilización de ese delito. Entonces, bueno, pues ahora esto que anteriormente no estaba legislado en la normatividad, ahora ya se encuentra ya como norma vigente, y bueno, pues creo que va a ayudar mucho a inhibir la delincuencia y que se cometa con este tipo de artefactos que, bueno, pues si bien nos sirven para muchas cosas, en materia de grabar videos, poder tener la apreciación de muchos lugares de forma a distancia como se ocupa, pues también si no se dispone una normatividad, pues pueden ser ocupados para la utilización de distintos delitos. Agregue usted, presidente diputado, que en algunos estados de la República, desconocemos si esto suceda en la Ciudad de México, los drones empleados por el crimen evolucionan, les incorporan pólvora, lo que se denomina tiro de escobeta y hasta veneno. No sé si esto exista ya también en la capital del país. No tengo conocimiento de que sea alguna denuncia sobre este tema. Lo que sí, bueno, lo que ya legislamos es pues que pues todo ese tipo de tecnología que está ocupada para hacer daño a la sociedad, para cometer algún delito, bueno, pues ya está sancionada ahora por el Código Penal de la Ciudad de México, y estamos siendo de los primeros en todo el país. Ya fue aprobado, ya apareció en la Gaceta Capitalina. Así es, ya fue aprobado hace unos días y está en proceso de que aparezca en la Gaceta Oficial. Con ello, entonces, se está abatiendo a la delincuencia organizada en un avance significativo para ellos, el empleo de drones sofisticados. Así es, y bueno, pues creo que es un avance muy importante que se da para la ciudad y para la tranquilidad de los ciudadanos que quieren que pues se haga algo al respecto. Por favor, repitiendo, presidente diputado, acerca de la penalidad, el total de años que se va el delincuente que emplee el dron para ese propósito. Pues ya te comenté, se sube a una mitad el delito que se cometa. Si se comete un robo y el robo es un ejemplo, tiene 3 años, sube año y medio más si se comprueba que es el robo. Ahorita no traigo los datos de la penalidad para cada una de las conductas delictivas. Sin embargo, bueno, pues se sube a hasta una mitad más al usar los drones en cada uno de los delitos cometidos. Dado que al comenzar esta plática, presidente diputado, citamos el caso de esta reforma al Código Penal para otros rubros, para el ecocida, por ejemplo, a quien contamina el agua y lanza vertidos químicos o pintura. Reforma. Imagínese, presidente diputado, hemos sorprendido a algunos capitalinos irresponsables que lanzan los aceites de las carnitas que tienen ahí lamentablemente en la calle, que es su expendio, los lanzan a las coladeras. Esto luego pues afecta al drenaje, y no solamente ello, lanzan pintura. Así que, guardando toda proporción, pero estos sujetos que atentan contra el medio ambiente en la capital son tal vez de la misma estirpe de quienes manejan drones o la tecnología de videovigilancia. O sea que no te escuchar muy bien. No, le decía, diputado, que se debe castigar con la misma penalidad a los sujetos que atentan contra el ecosistema, ahí con 5 o 12 años, que a los que emplean drones. Es otra materia, es materia ambiental, es otro tipo de conducta que, bueno, por supuesto que tiene que castigarse, y ya hay hecho sanciones administrativas para quienes hagan este tipo de conductas. Y bueno, pues también apenas en el Congreso se aprobó lo que es el aumento de las penas por tala clandestina en la ciudad, que va hasta ahora hasta los 20 años de prisión para los que
se compruebe que están llevando a cabo a partir de una banda organizada, etcétera, pues este tipo de conductas de talar los árboles. Y por supuesto que coincido contigo, ya hay sanciones sobre ese tema quienes cometen ese tipo de conductas a nivel administrativo. Y bueno, pues de lo que estamos hablando en el tema de los drones, pues es tipificar la conducta a nivel penal, porque bueno, pues tú sabes que en ese sentido, pues lo que está de por medio en muchas ocasiones es la integridad de las personas, es el bien jurídico que hay que proteger, la confianza de la gente, sobre todo su integridad como ciudadanos, ¿no? Déjeme desviarlo rápidamente a otro tema a propósito de procuración. En estos días un Consejo Ciudadano determinará la ratificación de la fiscal capitalina. Para usted, ¿cómo evalúa su desempeño y cuáles son otras iniciativas que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso Capitalino tienen ahí en el tintero? Bueno, ya está todo ese procedimiento legislado. Estamos esperando que el Consejo Ciudadano se pronuncie al tema de la ratificación de la fiscal. Esperaremos muy atentos lo que el Consejo vaya determinando, ya que es un órgano independiente del Congreso de la Ciudad y que, bueno, vamos a esperar cómo va a dictaminar en próximos días sobre este procedimiento. Diputado, ¿algún comentario que desee agregar como presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad en la recta final del periodo o de esta legislatura actual, el segundo Congreso Capitalino? Pues que tengan confianza que vamos a seguir trabajando en este aspecto para mejorar las instituciones en procuración de justicia, pero sobre todo en que la ley se cumpla y que no haya impunidad en la ciudad. Muchas gracias por responder a Radio Cañón 760 en su tiempo espacio. Buenas tardes, diputado. Hasta luego, Rodrigo. Muchas gracias. 12:57 minutos. Ahí, pues, penalidades severas. Incluí audiencia o hice una comparación entre el ecocida y el empleador de drones. Si en el caso del ecocida las penas pueden ser hasta de 12 años de prisión por talar árboles y luego procesarlos para venderlos como muebles, en el caso de quien emplea un dron sería del doble. 12:58, gracias ingeniero por todo tu apoyo en esta transmisión, al colega Mejía y principalmente a la audiencia por mantenerse aquí en Radio Cañón 760. Buenas tardes y cuídense. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.